كتر خيركم. انا ممنونين لكم وثقوا تمام انها هي في امان وفي بيت اهلك. تفضلي يا بنتي. من ابونا الكوري اجا. No solo estamos hablando de un problema religioso. Si reflexionas sobre la familia, no vas a encontrar en la televisión o en los periódicos una representación positiva de los valores familiares. Las familias acaparan los titulares cuando se ha producido algún tipo de abuso o violencia, que es lo menos habitual. El hecho de que se enfatice en los aspectos más negativos o sensacionalistas es casi como un tributo a la normalidad, que es más constructiva. Todo aquello relacionado con el amor se pervierte y prostituye con mucha facilidad, especialmente cuando la gente siente que existe un mensaje genuino, de verdad. Pero al mismo tiempo, todas las religiones predican por la dignidad humana, la libertad, la justicia, la equidad, y por lo tanto tenemos que esforzarnos en enviar esos mensajes. Tenemos que colaborar con los medios de comunicación para que el verdadero papel de la religión llegue a la sociedad. La historia empieza en 1947, con los beduinos de la tribu Taraviré,
que se ocupaban de los rebaños de cabras en la meseta de Qumran. El pastor había perdido varias cabras y empezó su búsqueda por los acantilados a lo largo del Mar Muerto. Y cansado, porque la subida cansa mucho, el pastor coge una piedra y la lanza a un agujero. Escucha un ruido enorme, extraño, y tiene miedo. Al día siguiente vuelve con su primo con lámparas y cuerdas para introducirse en la gruta. Y encuentran unas cuantas vasijas, todas vacías menos una, en la que hayan unos rollos envueltos en lana podrida. Cogen algunos y salen de la gruta. Cuando vuelven a la tribu dicen: mirad lo que hemos encontrado. ¿Por qué son importantes? Simplemente porque tocan una época a medio camino entre el judaísmo tardío y el nacimiento del cristianismo. Es verdaderamente el comienzo de otra civilización judeocristiana. Y gracias a esto ahora tenemos testimonios de copias de textos bíblicos del siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y con esto nos remontamos a más de 1000 años antes del primer manuscrito completo de la Biblia, que es el Códex de Leningrado, ahora en San Petersburgo, fechado en el 1009 y 1010 después de Cristo. En 1974, uno de los estudiantes de Haute-Carré me pidió ayuda para acabar su trabajo sobre los manuscritos hebreos y arameos que estaban bajo su responsabilidad, el padre Starkey. Y así empecé a trabajar sobre los originales en el Museo Ohrfolder de Jerusalén. Descubrí pequeñas cosas mezclando fragmentos, juntándolos. Descubrí cosas muy interesantes, sobre todo un fragmento del manuscrito sobre la creencia en la resurrección de los muertos. Un hermoso manuscrito, muy importante en mi opinión. Y después de esto me confiaron una serie de manuscritos escritos en arameo, obras no conocidas. Pero habíamos perdido el resto de los textos antiguos, y así uniendo los pequeños fragmentos, poniéndolos en su sitio, pude formar columnas de estos libros antiguos. Y aprendimos finalmente muchas cosas desconocidas. Es un libro que intenta explicar el origen del mal, diferente del de la juventud de Adán y Eva, con la manzana y la serpiente. Otra forma de explicar las cosas. El Santuario del Libro no es un museo regular al cual simplemente vienen visitantes a ver antigüedades, o en este caso, textos antiguos. A mi modesto entender, el Santuario del Libro es un lugar de encuentro entre civilizaciones. Yo creo que realmente el poder mágico que tienen los rollos del Mar Muerto, y por lo cual miles de visitantes vienen a ver, es porque de alguna manera consciente o inconscientemente entienden que los rollos nos hablan de aquello que tenemos los seres humanos en común. Hoy vivimos en una época en donde los hombres son expertos en señalar qué los diferencia y les cuesta encontrar algo que realmente los una. Y dado que entre los rollos del Mar Muerto se encontraron los textos bíblicos más antiguos, esos rollos de alguna manera nos enseñan sobre esas tradiciones comunes que tenemos fundamentalmente los miembros de las 3 religiones monoteístas. Porque la tradición bíblica, habiendo comenzado como una tradición judía, luego se transformó en una tradición que le importa, le interesa y mueve a millones de personas en este mundo, tanto sean cristianos como musulmanes. Por eso siempre veo que la visita al santuario aporta no solamente algo en el tema del conocimiento, sino que tiene que ver algo con la conciencia de cuánto los hombres tienen en común. ¿Qué es la nostalgia? Vaya pregunta más rara. Quizá no la entienda o no sepa cómo contestarla. Soy un tipo muy raro. No tengo nostalgia. Siento nostalgia cuando estoy lejos de Jerusalén.
Creo que puede ser la sensación de poder jugar libremente en la calle. Volver más tarde y encontrarte a todo el mundo esperando por ti. Sí, jugar en la calle con tus vecinos. Hoy en día los niños no lo hacen. Tengo una hija y no creo que sepa lo que es jugar en la calle. Nunca olvidas lo que te ha pasado. Mi hermano murió cuando tenía 10 años. Fue arrestado y torturado hasta la muerte en una cárcel de Israel. Ese dolor siempre va contigo. El odio siempre va contigo. Cada vez que pasas un control, cada vez que ves a un soldado, siempre está ahí. Nada. Nada en absoluto. No puedes depender del pasado. Sobre todo cuando la nostalgia hace que revivas ciertos recuerdos cuando te encuentras en el medio del caos, un caos sangriento como el que vivimos ahora en Israel. Así que nada me hace sentir nostálgico. Pero he aprendido a canalizar mi dolor de manera positiva. Utilizo mi dolor para crear cosas positivas. Trabajar hacia la reconciliación, la paz, el conocimiento mutuo, la esperanza hacia un futuro mejor para mí y para los que viven aquí. Pero ese dolor siempre permanece, nunca te abandona. Lucho sin descanso por el futuro. Quiero que el futuro sea mejor. Todos mis esfuerzos no se encaminan a decir, oh, hace 30 años todo era mucho mejor, hace 40 la gente era más educada y cosas así. Busco cambiar continuamente la realidad de las cosas y mejorarlas. Cuando lees libros, te encuentras con las almas de otra gente. Por lo tanto, el principal problema de la literatura es que intentas entender al prójimo antes de conocerte a ti mismo.
En esencia, la literatura te ofrece la biografía y el saber de otras personas de mejor manera a la que aparece en los periódicos o en las enciclopedias. Puedes leer todas esas cosas en los periódicos, pero no llorarás. Lo harás cuando leas el pasaje donde Anna Karenina se suicida. ¿Y por qué lloras? Porque te estás convirtiendo en Anna Karenina. De algún modo, la literatura te lleva al alma de otra persona, a un alma ficticia, y hace que te identifiques. Si te conoces a ti mismo, entenderás al prójimo y descubrirás cosas en ti mismo que no sabías que existían. En ese sentido, la literatura enfocada al cine o al teatro puede hacer cosas buenas. La literatura hace que aparezcan ciertas sensaciones que no entendías o no te atreviste a descubrir en ti mismo. Acercándote a los sentimientos de otra gente, abres la puerta de tus propios sentimientos. Y esto, poco a poco, puede cambiar tu vida. Es muy difícil cambiar una vida. Cambiar la vida de una persona es una tarea muy complicada. Pero puedes ayudar a una persona a cambiar su vida a través de la literatura o el arte. Este era el sueño de un dominico nacido en Egipto de ascendencia judía. El sueño de crear una comunidad, una villa en la que judíos, musulmanes y cristianos, en estas tierras vivieron árabes y judíos, pudieran vivir juntos en paz. A finales de los 70, principios de los 80, empezaron a preocuparse por la educación de sus hijos. En Israel, los judíos y los árabes van a escuelas separadas, tienen sistemas educativos distintos y por lo tanto crecen independientes. Era nuestro deseo como comunidad árabe judía que nuestros hijos creciesen y aprendiesen juntos. Y para ello tuvimos que crear una escuela donde todos se educaran juntos y donde se hablara en árabe y hebreo. Es decir, que todos fueran bilingües. Pero lo más importante era que queríamos que nuestros hijos respetaran la cultura del otro. Los niños aprenden sobre la religión, las tradiciones, las festividades de cada uno. Por otro lado, no fue nuestro deseo crear esta mezcla donde todos tienen una identidad mixta. Queríamos ante todo que los chavales conociesen su propia identidad y que aprendieran a respetar la identidad del otro. Estos son los principios con los que se fundó y construyó esta escuela. Quisimos establecer este tipo de sistema educativo para que sirviese como modelo en otras escuelas del país. Y de hecho, este modelo ya se ha extendido a otras 2 o 3 escuelas del país. Y creo que será una gran oportunidad para que los niños que viven en vecindarios mixtos o en pueblos mixtos tengan la oportunidad de estudiar y aprender juntos. Creemos que ahí está la clave. Si los niños crecen separados y no tienen la oportunidad de conocerse, aparecen las sospechas, los miedos, los prejuicios, los estereotipos sobre otras personas que son infundados. Si estudian y crecen juntos, todo lo verán de una manera natural. Quizá la cultura del otro sea un poco diferente, pero podrán llevarse bien. Ya no temerán al otro por tener una religión o una cultura diferente.
بس كمان احنا نقدر نفيدهم لانه هي حوار الثقافات يعني ما بنقصرش طبعا انه ندعيهم وندعي المشاركين. تسلموا كثير لك ست هدى ويعطيك الف عافيه. شكرا حبيبتي، مع السلامه. مركزي للإحصاء الفلسطيني يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مركزي للإحصاء. Todos por la Paz es una emisora de radio palestino-israelí que lleva en las ondas desde 2004. Nació a partir de la idea de dos organizaciones, una israelí y otra palestina, que trabajaban en prensa y creían en el poder de los medios de comunicación. Tras la segunda intifada, cuando la situación se colapsó y no había lugar para la paz o la negociación, pensamos en fundar un medio de comunicación con el fin de crear puentes entre la gente y ofrecer otro lado de la información, de las cosas que estaban sucediendo. Los medios de comunicación en Palestina o Israel o en otras zonas conflictivas son muy partidistas. Ignoran a la otra parte, los derechos de la otra parte, su derecho a existir. Simplemente se ignoran. De ahí surgió la idea de este programa. Mostrar el otro lado, la existencia de otro punto de vista. Dar otra versión de los hechos en todos los ámbitos posibles. Político, social, cultural, educativo. De alguna manera hay que demostrarles que podemos trabajar juntos, vivir juntos, estar en la misma habitación sin matarnos los unos a los otros. Y dada la realidad que vivimos, me parece que eso es lo que hay que hacer. Además, desde el punto de vista de los medios de comunicación, los medios generalistas de Israel no muestran los verdaderos asuntos que deciden nuestro destino y el de ellos. No los sacan a la luz. Lo que nosotros intentamos hacer aquí, en La Voz de la Paz, es tratar los temas esenciales, los asuntos que provocan que la historia de Oriente Próximo se vea como se ve. En realidad, ninguna de las partes está dispuesta a enfrentarse a las cuestiones verdaderamente esenciales. Nosotros las sacamos a la luz. Nosotros ponemos sobre la mesa la verdadera realidad de ambas partes. Por eso es tan importante esta emisora. Trabajo en la emisora de radio La Voz de la Paz. Dicen que la música crea puentes entre la gente de todo el mundo. Ponte en el caso de una emisora de radio pacifista. Seguramente nos ayudará a crear puentes con nuestros vecinos en este país tan pequeño y lleno de conflictos. Yo creo que a través de mi trabajo como técnico de sonido, fomento dichos puentes entre la gente de mi país.
Nuestra escuela es bilingüe por nacionalidad. Quiere decir que enseñamos a niños de ambas nacionalidades, árabe-palestina y judeo-israelí. Y quisimos que todos los niños fuesen bilingües. So good morning everyone. Good morning teacher. How are you today? Fine, thank you. I'm a teacher here in the school. Trabajo como profesora. But I also Les enseño inglés, Arabic for the Jews. pero también enseño árabe a los judíos en mi clase y a los de cuarto. También soy tutora de los de quinto curso. Thursday. Thursday. Friday, all day long. We encourage a lot of activities together. Animamos a que se hagan actividades conjuntas. Not only to meet in the No queremos que solo se relacionen en el colegio. Queremos que aprendan los unos de los otros. De ahí que en la escuela haya clases en las que aprendemos las tradiciones, las festividades, la religión, las enseñanzas religiosas del otro, con el fin de que conozcan la cultura de sus compañeros. También hay intercambios. Cada poco, cada mes van a la casa de un compañero y pasan una tarde juntos. Algunos días después del colegio, un árabe va a la casa de un judío y otras, un judío pasa el día en la casa de un árabe. Conocen a la familia de su compañero, su padre, su madre. No es una experiencia que la tengan diariamente. Así tienen la oportunidad de jugar juntos y divertirse fuera del horario escolar. Comen juntos la comida típica de la cultura de su compañero y estar en la casa o en el pueblo del otro es más efectivo que escucharse en clase hablando de estas cosas. Listening to each other in the school talking about these things. Otro aspecto que es importante es que los niños se conocen desde edades tempranas. Cuando conocí por primera vez a un judío fue en la universidad. Y tardé mucho en acercarme y conocerlo. Había muchas divisiones entre nosotros. אמא של הכלה תיתן לכלה קצת לשתות לאט לאט. אני עצמי חתום עד, ישעיהו בן קלמן רוטר עד, וחתום מנחם דוב בן חיים גל. גם החתן מודה על כל הנ"ל, ובחתום ביום הנ"ל חתום אלי בן יוסף חסיד. קח את הכתובה, תאמר הרי זו כתובתך. הרי זו כתובתך. בסדר? טוב. אני אקפל את זה. צלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה אדוני משמח החתן עם הכלה. שתי מעט.
תן לאשתך לשתות, את יכולה להרים את העינומה. אלי, גם אני אשתה מהתקו של ברכה. מזל טוב. Mi sueño es un futuro en paz. La paz, paz. Mi sueño es que esta ciudad tan bonita en la que nos encontramos sea fiel a su nombre y se convierta en una ciudad de paz, en la que todos los que la amamos, judíos, cristianos y musulmanes, nos respetemos mutuamente. Y desde la ciudad, tomando las palabras del profeta, la paz sea a todo el mundo. Mi sueño es ver una Palestina libre. ¿Ahora mismo? ¿Un sueño? ¿Quieres decir pesadilla? Esa es la idea que tengo ahora mismo. Luchamos por la paz y debemos trabajar a favor de la paz. Fui testigo de la creación del Estado de Israel. Hemos vivido rodeados de hostilidad. Pero en estos momentos estamos en paz con Egipto, con Jordania, y actualmente estamos dialogando con Palestina. Hemos cometido muchos errores. Los judíos, Israel ha cometido muchos errores contra los palestinos, pero podemos subsanarlos. Me espero de veras que esta región encuentre el camino para vivir pacíficamente. En toda la región, no solo en Israel o Palestina. Hay tanto caos. Es muy triste ver cómo resolvemos los conflictos, cómo deseamos ir a la guerra y enfrentarnos. Espero que eso cambie y lleguemos a ver las enormes posibilidades de esta región. Nos encontramos en una zona de gran importancia y si llegásemos a superar nuestras diferencias, Oriente Medio se podría convertir en un lugar totalmente diferente. Esa es mi esperanza. No sé si estaré aquí para contarlo. Okay, my name is Rami El-Hanan. Me llamo Rami El-Hanan. Tengo 58 años y trabajo como diseñador gráfico. Vivo en Jerusalén y soy la 7ª generación de mi familia que nació en Jerusalén. Soy judío israelí, pero ante todo soy un ser humano. Este es mi hermano Bassam Aramin y él mismo se va a presentar. Me llamo Bassam Aramin. Tengo 40 años. Estoy casado y tengo 5 hijos. Lo que nos ha unido como hermanos es el hecho de que hemos pagado el más alto precio de este conflicto inacabable entre nuestras naciones. Hace 10 años perdí a mi hija de 14 en un atentado suicida en la calle Benehut, que está a unos 10 minutos andando desde aquí. Esto es algo que te cambia la vida. Yo también perdí a mi hija de 10 años. Un policía israelí de control de fronteras le disparó a bocajarro enfrente de su escuela. Su nombre es Abir. Desafortunadamente me convertí en miembro de la asociación Círculo de Familias Palestino-Israelíes. No fue nuestra elección. Nos vimos obligados a ser miembros de esta asociación. Pero tampoco estamos aquí porque nuestras vidas sean tristes. Elegimos ser pacifistas entre nuestros pueblos con el fin de disfrutar de la paz y para proteger a nuestros hijos. Nos hemos dado cuenta de que somos el mismo pueblo. Rami es mi hermano, no mi enemigo. Y podemos vivir juntos en paz, estabilidad y prosperidad. La clave está en el diálogo. Hablarnos los unos a los otros como seres humanos.
Compartimos todo. Compartimos la tierra, el alimento, el aire, el agua. Y creo que podemos vivir juntos en este trozo de tierra. Mi historia comienza en 1994. Unos soldados israelíes fueron secuestrados por el grupo palestino Hamás. Tras el asesinato de un soldado, su padre, que era un religioso judío, decidió no buscar venganza. Mucha gente le pidió que sí lo hiciera, pero él se negó a hacerlo. Quería apoyar la paz. En aquella época muchas familias se movilizaban cada vez que había algún tipo de acto violento para buscar venganza. Él pensó que ese era el momento ideal para que muchas de esas familias eligieran otro camino y mostrarle a la gente que busca venganza y odio que no representan a todos. Así que contactó a otras familias. Su nombre era Iftar Rafantal y entre todos crearon esta organización. Poco a poco la organización fue creciendo. Los palestinos se organizaron de igual manera en su zona y, con el tiempo, se convirtió en una formación conjunta. En este momento hay unas 500 familias que son miembros. Para ser miembro de la organización, cada persona tiene que tener una madre o un padre o un hijo, hermano, hija que forme parte del conflicto. Tenemos muchas diferencias. No nos ponemos de acuerdo en la mayoría de las cosas, sobre todo en asuntos políticos, pero en lo que estamos de acuerdo es que la única manera que hay para acabar con este conflicto es de manera pacífica. Todos hemos perdido un familiar, en mi caso mi hermano. Y si nosotros, que hemos sufrido la pérdida de un familiar, podemos reunirnos y dialogar, todo el mundo lo puede hacer. Montamos 1.200 ataúdes cubiertos con banderas israelíes y palestinas y los llevamos a las Naciones Unidas con el fin de mandar un mensaje al mundo. No dejes que nos matemos, no apoyes a unos para acabar con el otro. Ayúdanos a unirnos y a ponernos de acuerdo en vez de pelearnos. Quisimos mostrarles lo que significaban 1.200 muertos. En la actualidad ha habido unos 6.000 muertos y muchos más heridos que nunca más volverán a ser los de antes. Otra actividad que realizamos fue donar sangre. Un grupo de israelíes cruzaron Ramallah para donar sangre a palestinos y un grupo de palestinos viajó a Jerusalén y donó sangre a los israelíes. Esto creó una gran polémica, sobre todo en los medios israelíes. Y uno de nuestros miembros, que estaba siendo entrevistado por una televisión israelí, le preguntó que cómo podía donar sangre a su enemigo. Él contestó que era mejor donar sangre a alguien que lo necesitase que esparcirla por el suelo para nada. Ese es básicamente nuestro mensaje. Tenemos la misma sangre, por lo tanto no debemos matarnos. Debemos conocer lo que tenemos en común.
Me gustaría añadir una cosa más. Creo que es importante porque no es algo obvio. El año pasado dimos más de 1000 charlas en institutos israelíes y palestinos. Cuando entramos en una clase, para muchos de los chavales es la primera vez en su vida que ven a un israelí y a un palestino juntos. Después de tantos años de enfrentamiento, de llamarnos terroristas los unos a los otros, criminales de guerra, después de tantos años de odio, es la primera vez que ven a un israelí y a un palestino llamarse hermanos. Nos echamos la culpa los unos a los otros, o comparamos quién ha sufrido más, quién comenzó qué. ¿Quién es más cruel? Esto para muchos de los chavales es como un terremoto. Y puedo decirte que, personalmente, si hay un chaval al final de la clase que acepta lo que decimos, lo considero un milagro. Has mandado un rayo de esperanza. Esta es una lucha continua. Mostrarle a la sociedad que hay gente del otro lado con la que se puede dialogar. Tenemos que movilizar a las bases y mostrarles a los políticos que esto tiene que parar. Esta locura en la que se asesina a la gente tiene que acabarse. No tiene importancia si el asesino es cristiano, judío o árabe. Un niño es un niño. Una persona inocente es una persona inocente. El asesinato de una persona inocente es un crimen. Y aquellos que son testigos de los asesinatos y no hacen nada, también son criminales. Cada ser humano tiene que ejercer la obligación moral de denunciar un crimen. Soy descendiente de un superviviente del Holocausto. Mi padre es un superviviente de Auschwitz. Hace 60 años, cuando llevaron a mis abuelos a las incineradoras en Europa, el mundo civilizado giró la cabeza y no hizo nada. Y hoy, 60 años después, mientras asesinan a nuestros hijos, el mundo libre y civilizado mantiene la misma postura. Y eso es un crimen. Creo que también conviene reseñar que no somos políticos. Ese es nuestro poder. No somos políticos, por lo tanto no somos mentirosos. Simplemente hablamos del futuro. No discutimos sobre el pasado, porque no es útil. Esto diferencia a nuestra organización. What do I hate the most? ¿Lo que odio? ¿Sabes? Hay muchas cosas que odio. Odio el fanatismo. La intolerancia. Odio principalmente este mundo injusto. La humillación a la que se ve sometida mucha gente en este mundo. Cómo los poderes humillan a la gente. El hambre, el asesinato de niños, es algo que no puedo aceptar. Creo que nadie puede aceptar eso. Eso es lo que más odio. Lo que más odio, el verano. La violencia. Eso es lo que odio. Pero nunca odio de tal manera que me dé por vencido. Incluso con la persona a la que más odie, intentaré dialogar con ella, hablar, intentar influenciarle, porque el odio no le sirve a nadie.
Odio la violencia y la ignorancia, porque la violencia da como resultado el dolor de mucha gente y al final ese comportamiento se reproduce porque la gente que utiliza la violencia acaba siendo atacada. Y la ignorancia porque es una excusa para la violencia. Mucha gente con la que hablo me responde con un "no lo sé". ¿Cómo puedes permitirte no saber lo que pasa? Si vives en esta región, tanto si eres judío como palestino, todo el que viva en Oriente Medio no puede permitirse el lujo de decir "no tengo ni idea de lo que pasa". Si vives en Jerusalén y no sabes lo que pasa en Hebrón, te conviertes en un arma arrojadiza. Por lo tanto, odio tanto la ignorancia como la violencia. حي على الصلاة